me quise centrar en lo que nosotros estamos como proceso de la iglesia. Y es cuando Cristo gobierna, la iglesia crece. Ese sería el título, cuando Cristo gobierna, la iglesia crece. Alguien que lea, por favor, Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7. Hechos 6, del 1 al 7. Esta es otra versión. Dale, dale. El número de seguidores de Jesús aumentaba más y más, pero en esa época los seguidores judíos que hablaban griego se quejaban de los seguidores judíos que hablaban arameo. Decían que sus vidas no estaban recibiendo la ayuda diaria que les correspondía. Los 12 apóstoles llamaron a todo el grupo de seguidores y le dijeron: no es correcto que nosotros descuidemos la enseñanza de la palabra de Dios por estar administrando la ayuda diaria. Entonces, hermanos, elijan de entre ustedes a 7 hombres de toda su confianza. Ellos deben tener mucha sabiduría y estar llenos del Espíritu Santo. Nosotros les encargaremos ese trabajo. Así podremos dedicar nuestro tiempo a orar y a enseñar la palabra de Dios. A todo el grupo le gustó la idea. Entonces eligieron a estos 7 hombres: Esteban, hombre de mucha fe y lleno del Espíritu Santo; Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, uno de Antioquía que se había hecho judío. Ellos le presentaron los 7 hombres a los apóstoles, quienes oraron por los recién elegidos y les impusieron las manos. La palabra de Dios se difundía más y más. El grupo de seguidores en Jerusalén crecía muchísimo y hasta un gran número de sacerdotes obedeció el mensaje de fe. Tienen algunos nombres especiales y más adelante quieren tener hijos, ponerle nombres. Prócoro, Pármenas, Nicanor, si lo he escuchado. Hermanos, tenemos que recapitular otra vez. El libro de los Hechos nos enseña acerca del crecimiento de la iglesia y nos presenta la obra continua de Jesucristo, pero ya resucitado. Hemos visto cómo Lucas desde el inicio deja claro que Jesús sigue actuando, sigue trabajando, sigue gobernando, pero a través de su Espíritu Santo, y Jesús usa la iglesia para la proclamación del Evangelio. Recuerden cuál es el encomendado que Dios nos da, nuestra misión. La Biblia dice: y me seréis testigos. Por eso, cuando Hechos habla de iglesia, no está hablando de un edificio. La gente dice: vamos al templo. El templo fue destruido en el año 60. La gente dice: vamos a la casa de Dios. La casa de Dios es nuestro cuerpo, es donde habita el Espíritu Santo. Pero la iglesia, ¿qué es la iglesia? No estamos hablando de una institución, no estamos hablando de un evento dominical, sino estamos hablando de una comunidad de personas que han creído en Cristo y han sido unidas por Él en la fe. Si algo nos debemos nosotros parecer es que hemos sido redimidos o rescatados por el Señor. La iglesia, en su sentido bíblico, es el pueblo redimido de Dios, aquellos que han sido llamados eficazmente por el Evangelio. Entonces ya desde ya tenemos que quitarnos esa idea de que vamos al templo, de que el Señor habita en este lugar. El Señor habita en toda su creación. La palabra iglesia en Hechos mantiene siempre este significado espiritual. La iglesia no se define por su tamaño visible. Y esto es bien importante. La iglesia se define por su relación viva con Cristo. Cuando Lucas dice que el número de los discípulos se multiplicaba, o está descubriendo que el crecimiento es de creyentes verdaderos, no de personas o asistentes a la iglesia. Uno de los grandes peligros es confundir la iglesia con la estructura o con una actividad religiosa. Hechos 6. En Hechos 6 la iglesia crece porque Cristo gobierna, porque la palabra es central, porque los creyentes viven bajo este orden espiritual, no porque haya perfeccionado un sistema humano. Lucas presenta a la iglesia como una comunidad misional que está formada por personas que han respondido al Evangelio. Personas perfectas, los mejores escogidos del Señor, personas sin pasado, personas que nunca habían cometido un error. No, lo hemos estudiado, lo hemos visto, lo hemos discernido. Dios escogió lo vil y lo menospreciado, pescadores,
personas con muchos errores, con mucho pasado, mujeres que habían tenido muchos hombres. Esta fue la iglesia que el Señor tomó para hacer la gran comisión. Esto en contraste con la modernidad, que ha distorsionado profundamente el concepto bíblico de iglesia. Hoy se habla de iglesia como si fuera una empresa y el pastor entonces se volvió un gerente, o la iglesia se hace referencia o al auditorio o a una marca y miden su éxito por la cantidad de sillas ocupadas o por la calidad del espectáculo o por la popularidad del liderazgo. Entonces la gente se hace personas que son consumidores. Entonces van a la iglesia y al final, sí, el sermón me gustó, estuvo chévere. No, el sermón no me gustó. La gente va simplemente para que le satisfagan su ego, pero eso yo no encuentro un solo versículo que me hable a mí que la iglesia es eso. En este enfoque, la iglesia se convierte en un espacio que se debe llenar, no de un pueblo que está siendo transformado. El resultado de esta redefinición de iglesia es peligrosa. Se le llama iglesia a una multitud de personas que asisten, aunque no haya fe, aunque no haya arrepentimiento, aunque no haya discipulado. Y miren, es muy sencillo. Por lo menos en el Putumayo, entre comillas, las iglesias grandes eran iglesias pentecostales unitarias, que no creen en la Trinidad. Y eran las iglesias que usted sale a mediodía a almorzar y van saliendo cientos de personas de estos lugares y están convencidos que son iglesia. Pero son personas que no han creído en Cristo, que no han entregado su vida a Cristo como totalmente Dios, como totalmente hombre, que no creen en el Padre, que no creen en el Espíritu Santo. Pero la comunidad tiene ese concepto de que esa es la iglesia. Y Satanás no vino con cachos y con cola. La gente está perdida, confundida y creen que esto es la iglesia. Desde el mismo libro de los Hechos vemos que el avance del evangelio siempre ha caminado acompañado de conflictos. Sin embargo, hermanos, todas las amenazas no llegan solamente desde afuera. Algunas nacen silenciosamente desde dentro. Hemos dicho y hemos enseñado y tenemos que conocerlo. Estamos nosotros formando la iglesia, plantando la iglesia, creando sus fundamentos. Por eso insistimos muchas veces que la iglesia se compone, o no la iglesia, las personas que asisten en la iglesia o las que nos reunimos los domingos, en estas personas habrá trigo, habrá cizaña, habrá personas que se opondrán. Y hermanos, eso usted lo ve en cualquier iglesia del planeta Tierra. Hay personas que vendrán a la iglesia, que se opondrán al liderazgo, que traerán falsas creencias, habrán falsos profetas, habrán algunos hermanos amorosos, pero habrán otros hermanos que les gusta el conflicto. Habrán personas que vienen en busca de Cristo, pero otras personas que van en busca de un psicólogo. Habrán personas que buscan ayuda. No sabemos cuántos vendrán en busca de Cristo. Nosotros tenemos que estar disponibles a enseñarles las escrituras. Vengan por la razón que vengan, pero nuestro fundamento, nuestra prioridad, nuestro énfasis es en que las personas se rindan y conozcan y busquen al Señor. Ese es el énfasis. Todos nosotros, ninguno buscó a Cristo muchas veces voluntariamente. Y de hecho la Biblia dice, no fueron ustedes los que me dijeron a mí, ni los que me buscaron. Fui yo quien los busqué, fui yo quien los elegí. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muchas veces acudimos a la iglesia por razones que no son las más las más santas. Sin embargo, Dios usa todo esto para que le podamos conocer. El punto es que ya como una iglesia consagrada, que ya como una iglesia bíblica, no podemos propiciar que finalmente simplemente busquemos tener sillas sentadas, no importa si la persona ha creído en Cristo o no. Hasta este punto que hemos estudiado el libro de los Hechos, la iglesia ha enfrentado amenazas externas, claras, directas. En Hechos 3 y 4 vemos cómo los apóstoles fueron arrestados, fueron interrogados, fueron amenazados por el Sanedrín. En Hechos 5, otra vez son encarcelados, son golpeados y se les ordena no hablar más en el nombre de Jesús. La presión venía del poder religioso, la persecución era abierta. Hermanos, había violencia, había rechazo social por los cristianos.
El enemigo atacaba desde afuera, intentando callar la predicación del evangelio por medio de la intimidación. Si ustedes leen, ¿qué era lo que Satanás quería impedir? Que se predicara el evangelio. Lo mismo ocurre con los ataques de Satanás, pero ahora los vamos a ver no desde fuera de la iglesia, sino desde dentro de la iglesia. En Hechos 6:1 ocurre ese cambio sutil, ese cambio peligroso. La amenaza ya no viene del concilio. La amenaza no viene con cárceles ni con azotes. Ahora surge desde dentro de la comunidad. El texto dice en Hechos 6:1, hubo murmuración. No fue una herejía doctrinal, no fue una persecución externa, fue una queja interna, una tensión cultural, relacional entre los creyentes. Las viudas helenistas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria y eso generó resentimiento, división y descontento. Hermanos, la iglesia enfrentó aquí una amenaza profundamente peligrosa. ¿Cuál era? La de la unidad. La injusticia interna y la distracción de su misión fue lo que Satanás usó para atacar a la iglesia. Satanás ya no necesitaba golpear desde afuera. Bastaba con sembrar inconformidad dentro del cuerpo. Si los apóstoles descuidaban la oración y la palabra para ir a resolverlos por ellos mismos, la iglesia se habría visto debilitada. Si ellos ignoraban el problema, la división entonces crecía. Por eso, esta era una amenaza real al testimonio, al amor fraternal y al avance del evangelio. Sin embargo, este pasaje nos muestra que Dios puede transformar cualquier crisis interna en una oportunidad para el crecimiento. Cuando una iglesia responde con sabiduría y con orden espiritual al liderazgo y guiado por el Espíritu Santo, el resultado no es devolvernos, sino es avance. Por eso el versículo 7 dice, y la palabra del Señor crecía, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. ¿Murmurar es pecado? ¿Qué creen ustedes? Murmurar es pecado porque no es una simple queja, es una actitud del corazón que siembra división, que contamina el amor fraternal y atenta contra la unidad de Cristo, la cual Él compró con su sangre. Hermanos, cuando murmuramos contra la iglesia, contra sus autoridades o contra sus miembros, no estamos hablando de una institución cualquiera. Y esto tenemos que entenderlo. Estamos hablando de la esposa de Cristo, de aquel cuerpo santo que Él ama, que Él cuida y por el cual Él se entregó a sí mismo. Hablar con ligereza de la iglesia, con desprecio, con irreverencia, es olvidar que Cristo es su cabeza, que Cristo es su esposo, que Cristo es su defensor. Por eso, nuestras palabras deben estar marcadas por respeto, por honra y por temor de Dios. Con los varones que están acá, si yo me sentara un día y empezara a hablar mal de sus esposas, ¿se quedarían en silencio? ¿Se quedarían callados? ¿O si hablara mal de sus hijas? ¿O si hablara mal, o al contrario? Aunque la aclaración acá es que Cristo es la esposa de la iglesia, Cristo es el esposo de la iglesia. Pero no lo permitiríamos. Hay una ilustración que hace Paul Washer cuando él era misionero en Perú. Él dice que él nunca llevó a su esposa a los campos porque había lugares muy peligrosos. Y él decía, si a mí me bajan del bus y me golpean a mí, yo dejo que me golpeen. Pero si yo voy con mi esposa y bajan a mi esposa y tocan a mi esposa, ahí van a encontrar un tipo que se les va a enfrentar. Por eso él se cuidaba y no llevaba a la esposa. Hermanos, cuando murmuramos, cuando hablamos mal de la esposa de Cristo, tenemos que tener en cuenta esto. Y antes de continuar también quiero decir, no es que no debamos hablar de las cosas que están mal. Es el corazón con el que se habla de las cosas que están mal. Había un error acá dentro de lo que ellos estaban haciendo. Estaban siendo desatendidas unas mujeres. Y eso era una falencia real que estaban teniendo como una iglesia. El problema no era el problema no era que hablaran de ese problema. El problema era con el corazón con el que lo hicieron. Y el orden que se estableció Dios para hablar de lo que está mal dentro de la iglesia. Aunque Hechos 6 existía una falla en el liderazgo al descuidarse a las viudas, la Biblia no justifica la murmuración.
El problema no fue señalar la necesidad, sino la manera en que se hizo. La actitud bíblica y correcta debía ser hablar con verdad, hablar con amor, llevar la situación de forma respetuosa a las autoridades espirituales y no sembrar queja entre los hermanos. Los creyentes estaban llamados a preservar la unidad, mostrar paciencia y colaborar en la solución, reconociendo que el liderazgo también es humano y necesita apoyo. Aún frente a errores reales, la corrección bíblica busca edificar y restaurar, no dividir, recordando que la iglesia siempre es la esposa de Cristo. Ahí podría yo terminar el sermón, pero vamos a profundizar en cada punto de esta enseñanza. Ese primer punto sería: Cristo gobierna su iglesia en medio de un crecimiento real. Hechos capítulo 6, versículo 1. Si alguien lo lee, por favor. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. A mí este texto de verdad que es muy hermoso, que vamos a aprender hoy. Procuren estar atentos toda la enseñanza, porque vamos a aprender muchas cosas que normalmente no se predican ni se enseñan en la iglesia. Lucas comienza con una afirmación clara: como crecía el número de los discípulos. El crecimiento era real, era visible, era continuo. No se trataba de una reunión ocasional ni un evento exitoso, sino una multiplicación sostenida de discípulos. Al mismo tiempo, el texto introduce un contraste inmediato: hubo murmuración. El crecimiento no elimina los problemas, el crecimiento los revela. Hermanos, somos poquitos, somos 10, 15. Quizás haya problemas, los habrá, no sé, pero cuando hayan 100 o 200 o 300, si el Señor algún día lo permite. El conflicto que surge dentro de la iglesia es interesante de que podamos analizar. No era una persecución externa, era una tensión interna, era de creyentes contra creyentes. El problema no es imaginario, era real. Las viudas, uno de los grupos más vulnerables en el mundo antiguo, estaban siendo descuidadas en la distribución diaria. Y el texto es honesto. Una iglesia que crece también puede fallar en el cuidado mutuo. Recordemos una cosa: ¿cuántas personas más o menos habían evangelizado? Si tenemos en cuenta solo las predicaciones de Pedro. Pedro primero le predicó a 3,000, luego a 5,000 y menciona que solo hombres. Si uniéramos a las esposas y a los hijos en una cifra pequeña, quizás habrían unas 20,000 personas. Y de esas 20,000 personas, ¿cuántas viudas habrían? Cientos de viudas. Ahora, ellos eran solamente 12 hombres. Y esos 12 hombres tenían que atender quizás 20,000 personas. No podían, no les daba el tiempo. Y el conflicto surge dentro de la iglesia. Insisto, 12 apóstoles y quizás 20,000 creyentes, cientos de viudas. La Biblia nos da una gran comisión para todos. La Biblia no dice vayan y evangelicen. Esto tenemos que nosotros tenerlo muy en cuenta. La Biblia dice vayan y hagan discípulos a todas las naciones. La Biblia no dice vayan y repartan comida. La Biblia no dice vayan y hagan obra social, vayan y lleven mercados. La Biblia dice vayan y hagan discípulos. Y un discípulo debemos entender qué es. Un discípulo es un aprendiz, es un estudiante, es una persona que está en ciertas disciplinas espirituales. El término discípulos es clave. Lucas no habla de multitudes, ni de asistentes, ni de personas que ocupan sillas. Está hablando de personas que han respondido al evangelio con fe y arrepentimiento. Este crecimiento es el mismo que ya he escrito antes, el libro de los Hechos. Alguien, por favor, lo voy a leer para facilitar las cosas. Hechos 2:41. Dice: los que recibieron su palabra fueron bautizados. Una de las señales de un discípulo, de un verdadero creyente, es que ha sido bautizado. ¿Sí? Debemos preguntarnos en este momento que estamos comenzando la iglesia, si nosotros hemos pasado por ese proceso. Lo hablamos en algún momento, creo que fue con Don Jimmy. El bautismo, muchas veces en las iglesias decían, el próximo mes vamos a hacer bautismos. ¿Quiénes se quieren bautizar? Levanten la mano. Levantaban la mano, hacían un cursillo de 1 hora y se iban y se bautizaban. ¿Qué es el bautismo? Y tengo que decirlo rápidamente porque no es lo que
es nuestro fundamento de nuestra enseñanza hoy. Pero cuando una persona ha creído realmente en el Señor y ha rendido su vida al Señor, en ese momento es salva. Y una de los señales visibles, uno de los testimonios hacia la comunidad es que se bautiza. El bautismo no salva, el bautismo no sana, el bautismo no te hace más santo, el bautismo es una señal de evidencia en que tú has creído. Cuando a ti te bautizaron, si ya te bautizaron, ¿habías creído realmente en el Señor? ¿Tu vida había sido transformada? ¿Había sido regenerado? Si la respuesta es sí, pues ese fue un bautismo. Si la respuesta es no, simplemente te echaron agüita, ¿sí? Eso tenemos que tener claro. Ahora, si tú has entregado tu vida al Señor, has rendido tu ser a Él, pues el próximo paso sería ser bautizado. Ahora, Hechos 2:47. Si alguien lo lee, por favor. 2:47. ¿Quién los añadía? Dios. Y en eso nosotros tenemos que descansar. Porque empezando, nosotros a veces queremos tener más gente, hablar. Quisiéramos nosotros tener una iglesia más grande. ¿Tener una iglesia más grande? ¿Para qué? Y si tenemos una iglesia más grande, ¿agradamos a quién? ¿O en este momento no estamos agradando al Señor? ¿Sí? Entonces, desde ahí tenemos que nosotros desprendernos de una cantidad de cosas que vienen culturalmente arraigadas de nosotros. ¿Por qué queremos ser más grandes? Porque es que en mi corazón está en que queremos cambiar la comunidad y queremos que Manizales sea para Cristo y queremos ver vidas transformadas y hogares funcionales que adoren a Cristo. Amén. Pero si simplemente queremos tener una iglesia para ocupar bancas y por sentirnos mejores que otros, hermano, no tiene sentido. Pero ¿quién los añade? Si hemos de ser una iglesia grande, el Señor. Él lo hace. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. Hechos nos muestra a nosotros que discípulos son aquellos que han creído verdaderamente en Cristo y que han sido llamados por el Evangelio y que ahora viven bajo su señorío. La palabra discípulo significa literalmente aprendiz, seguidor. En Hechos 6:1 no se refiere simplemente a personas que asisten a reuniones, sino a hombres y mujeres que habían respondido al mensaje apostólico con fe y con arrepentimiento, que habían sido bautizados y que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ser discípulo implicaba una relación viva con Cristo, una vida transformada y un compromiso real con su enseñanza. Es decir, algo que vamos a estudiar pronto, era un miembro de la iglesia. Por eso, cuando Lucas dice que el número de los discípulos se multiplicaba, está afirmando que Cristo estaba añadiendo personas convertidas. No solamente una multitud religiosa. El crecimiento era espiritual antes que numérico. Un discípulo en Hechos es alguien que pertenece a Cristo, que aprende de Él, que vive para Él. Sin embargo, el crecimiento trae esta complejidad. Ahora la iglesia incluye a creyentes de diferentes trasfondos culturales y lingüísticos. Habían hebreos y habrían helenistas. Y entonces ahí está el punto de la iglesia. Que las viudas no se estaban atendiendo. Y la murmuración refleja tanto injusticia real como una fragilidad humana que permanece aún en los redimidos. Estamos hablando de personas que han sido salvas, que han creído en Cristo y que no están haciendo o no están obedeciendo al Señor. El crecimiento de la iglesia era la obra soberana de Dios, pero ocurre en medio de la realidad del pecado remanente. Alguien que me ayude a leer, por favor, el versículo 2 al 4. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de un buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Cuál es la respuesta de los apóstoles? Esta respuesta no es impulsiva, no es autoritaria. Ellos convocan a toda la comunidad. Los 12 convocaron a todos los discípulos. El problema no se ignora, el problema no se minimiza. Se trata con transparencia y de una manera pastoral. La afirmación central es clara. No es justo
No es conveniente que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Los apóstoles no están despreciando el servicio práctico, sino estableciendo una prioridad. Luego definen los llamados distintos dentro de la misma iglesia. Dice, no es justo. No significa que no es bueno o que no es importante, sino que no es correcto según el orden de Dios. Los apóstoles reconocen que si ellos abandonan su llamado principal, toda la iglesia sufrirá. La distribución diaria era necesaria, pero ¿qué es la distribución diaria? Hermanos, como iglesia, ellos recogían comida, recogían mercados. Lo que nosotros en el Nuevo Testamento no vemos diezmos, vemos ofrendas. En el Antiguo Testamento sí habían diezmos. Esos diezmos eran más o menos el 35% de lo que una persona ganaba. Ahora, ese dinero que ellos tomaban, lo tomaban principalmente para sostener el templo, para sostener al levita, pero para ayudar a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. En el Nuevo Testamento esta práctica continúa. Y el texto también muestra que el servicio práctico es profundamente espiritual. Ellos estaban eligiendo personas para atender a las mesas. ¿Y cuáles eran las condiciones que ellos debían tener? Lean en su Biblia. Y ahí vamos conversando para que se les haga más fácil la cosa. ¿Qué testimonio, qué eran los requisitos que ellos tenían que tener para poder servir a las mesas? Cualquier persona podía hacerlo. Tenían que ser personas creyentes, llenos del Espíritu Santo, tenían personas con buen testimonio. Es decir, están formando o están llamando a las personas que se van a llamar los diáconos. Y los diáconos, a diferencia de los pastores, lo único que ellos no tienen es que predican. Pero el resto ellos tenían que tener todas las condiciones que tiene un pastor. No se trata de simples personas que van a administrar, sino de hombres maduros en la fe. Cristo gobierna su iglesia estableciendo funciones distintas pero igualmente valiosas. ¿Qué vemos aquí? Que Cristo gobierna su iglesia por medio de medios de gracia. En la teología, la palabra y la oración no son actividades secundarias. La principal tarea o trabajo del pastor o de los apóstoles era la palabra, era la oración. Y si ellos se dedicaban a atender a las mesas, iban a descuidar esta función. Cuando estas prioridades se alteran, la iglesia puede volverse una iglesia muy activa, pero espiritualmente débil. El texto enseña que el verdadero liderazgo no consiste en hacerlo de todo, sino en proteger aquello que solo Dios puede usar para dar vida. ¿Y qué es lo que Dios puede usar para dar la vida? Es la oración y la palabra proclamada que está en dependencia con la oración. Hermanos, este pasaje nos confronta con una tentación muy común en la iglesia moderna. Y es sustituir todo lo esencial, es sustituir todo lo urgente. Muchas iglesias están llenas de actividades, pero ¿cuántas iglesias están llenas de la palabra? Nosotros podríamos hacer ahorita ministerio carcelario, ministerio no sé qué, ministerio de jóvenes, ministerio de niños, tener muchas ayudas, mucho servicio social y podríamos descuidar el estudio de la palabra. Y eso no lo podemos hacer. Nosotros tenemos que entender que la prioridad que nosotros tenemos como iglesia está en eso, en que aquí se predique la palabra y que tengamos una iglesia que ore. Cristo gobierna su iglesia cuando las prioridades son respetadas, cuando la palabra es central, cuando la iglesia es alimentada, cuando la oración es constante. Hermanos, la iglesia depende de Dios, no de sus fuerzas. El crecimiento que Dios bendice no viene por hacer más cosas, sino en que podamos permanecer fieles a Cristo. Donde Cristo gobierna, la palabra de Dios no es desplazada. Y vamos a ir al tercer punto. Cristo produce un fruto visible cuando su gobierno es obedecido. Alguien que lea por favor el versículo 5 al versículo 7. Hasta el 7.
Gracias. El texto comienza mostrando algo que dice, agradó la propuesta a toda la multitud. No hay una imposición, no hay una división, es el consenso espiritual. Los hombres escogidos no son definidos por su capacidad administrativa. ¿Por qué son los hombres elegidos? Por su carácter espiritual. Son llenos de fe y son llenos del Espíritu Santo. El proceso concluye con una imposición de manos que no es una señal de un misticismo, es la señal de un reconocimiento y de una dependencia de Dios. Hermanos, volvemos al mismo punto. Nosotros estamos empezando un proceso. ¿Cómo se considera que una iglesia es bíblica? Una iglesia se compone por sus miembros. Un miembro de la iglesia es aquella persona que se ha rendido a Cristo, que se ha bautizado, que está caminando con Él y que da testimonio de haber nacido de nuevo. Esta persona se hace un proceso en el cual va a llegar a ser un miembro formal de la iglesia. Y cuando una persona es miembro formal de una iglesia, tiene participación en las decisiones que se toman como iglesia. Lo que acá tomaron como decisión como iglesia de qué personas elegir, si ustedes se dan cuenta, no fue Pablo y no fue Pedro, que se levantó y autoritariamente dijo, don Jimmy está ofrendando, señor Matilde está ofrendando, vamos a elegirlos para que ellos atiendan las mesas. No fue así. Ellos llamaron a los miembros de la iglesia y entre los miembros de la iglesia eligieron. Y así es como tiene que funcionar una iglesia. Una iglesia se debe componer por los ancianos y en la medida en que una iglesia crezca, deben haber más ancianos. Si nosotros llegamos a tener 100 o 200 personas, es mejor que hayan 5, 6 o 7 pastores y que entre esos 5, 6 o 7 pastores se tomen las decisiones de iglesia y que a su vez haya un grupo de miembros que también tomen las decisiones, porque es la manera bíblica. Porque si yo solo tomo las decisiones, yo me equivoco. Y yo puedo volverme una persona autoritaria, una persona soberbia. Y eso es como ocurre en la mayoría de las iglesias. Yo soy el pastor y aquí se hace lo que dice el pastor porque yo soy el ungido de Dios. Y tomo estos textos porque si de pronto don Jimmy algún día no está de acuerdo conmigo y va a hablar con Julián, entonces digo, es que están murmurando en contra del ungido de Dios. Y no, señores, la iglesia debe tener un orden. Y la iglesia debe ser bíblica y la iglesia tiene que tener una manera en cómo funciona. Un órgano de ancianos, un órgano de miembros y a su vez entre todos deben tomar las decisiones de la iglesia. Este es el sueño de una iglesia bíblica. La expresión que dice que la palabra del Señor crecía es crucial. No dice primero crecía la iglesia, sino que crecía ¿qué? La palabra. El crecimiento numérico es consecuencia, no es la causa. Cuando la palabra es proclamada sin estorbo y vivida en comunidad, Dios produce fruto. El detalle final aquí es sorprendente. Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Estos hombres eran profundamente ligados incluso al sistema religioso que se oponía al evangelio, pero su conversión muestra el poder transformador de la palabra cuando Cristo gobierna la iglesia. Aquí se confirma un principio central de toda la teología, hermanos. Dios es el que produce el crecimiento por medio de personas comunes y corrientes y ordinarias como nosotros. Hermanos, no hay milagros. Si ustedes leen este pasaje, a diferencia de todo lo que hemos estudiado nosotros de Hechos, aquí no vemos milagros espectaculares. ¿Qué es lo que vemos? Palabra, oración, liderazgo, obediencia. Y sin embargo, el resultado es extraordinario, el crecimiento. Cristo gobierna su iglesia no mediante un carisma humano, sino mediante una fidelidad bíblica. El fruto visible, ¿cuál es? Bancas llenas, no. Conversiones, unidad, crecimiento. Y por eso desde hace quizás unas 8 o 10 predicaciones yo decía, el sueño de iglesia, hermanos, es que seamos una iglesia amorosa, una iglesia unida, una iglesia que nos cuidemos entre nosotros, que nos levantemos, que nos animemos, nos conocemos. Y yo he aprendido a conocerlos. Sus dones, sus talentos, sus debilidades, su carácter. Pero para eso es que está la escritura y para eso es que estamos nosotros como iglesia, para levantarnos. No estamos buscando personas perfectas, no estamos buscando santos. Y creo que es lo que ocurrió esta semana fue muy hermoso con lo que ocurrió con los habitantes de calle. No fue pastor, fuimos todos los que participamos de una u otra manera. Quisiéramos que haya más manos, claro, pero ya lo hará el Señor en su momento. En Hechos 6
Dios nos ha mostrado que el crecimiento verdadero de la iglesia no es el resultado de la creatividad humana. No tenemos que inventar cómo se hace el arroz con huevo. Ya está. Hay diferentes maneras como lo hará la gente, pero finalmente será el mismo proceso. Es predicar el evangelio y es orar. La evidencia de que Cristo está gobernando su iglesia es que hay un fruto visible de personas que han creído en él. A lo largo del pasaje hemos visto tres verdades claras en esto. Cristo hace crecer a su iglesia con discípulos reales. Cristo establece prioridades espirituales que no pueden ser desplazadas. Y Cristo produce un fruto visible cuando su gobierno es obedecido. El texto nos llama a revisar con honestidad qué entendemos nosotros por crecimiento. La iglesia primitiva no creció porque se ajustó su mensaje para agradar a la cultura y para no molestar al Sanedrín y para no molestar a los sacerdotes. Entonces mejor no le digamos esto porque nos meten en la cárcel. No, hermanos, ellos no se amoldaron a la cultura. Ellos predicaron y fueron fieles al evangelio. No crecieron porque evitaron los problemas. Por eso, estas son nuestras bases de iglesia. Hermanos, habrán diferencias, habrán conflictos, habrán cosas que a ustedes les agradarán de nosotros y habrán cosas que no. Habrán cosas que admirarán y harán cosas en las que fallaremos. El conflicto hace parte de la iglesia, pero el conflicto en las manos de Dios y con la palabra del Señor nos puede ayudar a crecer. No creció la iglesia porque multiplicó las actividades, sino porque protegió la centralidad de la palabra y la oración. Hoy el peligro no es la persecución externa, sino es la distorsión interna. Cuando la iglesia redefine su identidad, reemplaza discípulos por asistentes y mide su éxito por lo visible, pierde de vista el patrón bíblico. Hechos 6 nos recuerda que la iglesia no es un lugar que se llena, sino es un pueblo que es gobernado por Cristo. ¿Qué podríamos nosotros o qué hacíamos muchos años antes cuando salíamos a evangelizar niños o habitantes de calle? Al final decíamos, ¿quién quiere orar? Y todos, queremos orar. Ah, bueno, repita después de mí. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Y ustedes habrán escuchado esa oración muchas veces. Y al final, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Y tomábamos fotos. Y al final que mostramos un informe que decía que 50 habitantes de calle entregaron su vida a Cristo. Hacíamos actividades con niños. Cientos de niños, juguetes, regalos, comida, perros calientes, sándwiches, jugando fútbol. Y al final orábamos con los niños y los niños repetían la oración. ¿Y qué decíamos? 200 niños han creído en Cristo y han entregado su vida a Él. ¿Será que esto es una realidad? ¿Será que ellos realmente entregaron a Cristo? Pero este es el éxito como muchos lo definen y lo muestran. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido a encuentro, reencuentro, posencuentro? ¿Cuántos de nosotros no nos han impuesto manos? ¿Cuántos de nosotros no hemos ido a consejerías? ¿Estado expuestos al evangelio? ¿Y cuántos de nosotros no creímos en el Señor? Por ahí algún día solos en una casa cuando nos rendimos ante Él. Y no fue en muchas de estas cosas que se hicieron. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que nosotros, incluso como papás, debemos descansar en que la salvación del Señor, pero no solamente en nuestra cabeza, sino creerlo, entenderlo y vivirlo. Y en eso tenemos que confiar. ¿Y cuál es entonces nuestra función como papás? Orar y predicarles el evangelio y modelarles a Cristo. Que este pasaje nos lleve a una confianza renovada. Cuando Cristo gobierna, la iglesia crece. No según los estándares del mundo, no según conforme no según conforme a nuestra cultura, sino es conforme a la voluntad soberana de Dios, para su gloria, para Él. Ahora la pregunta es esta: ¿este mandato es un mandato opcional? ¿Este mandato de servir es solamente para algunos? Y aquí es donde la predicación va a cambiar un poco. Porque la mayoría de las iglesias, incluso bíblicas, dicen que nosotros debemos enfocarnos en la predicación y que debemos dedicarnos a la oración. Amén. Esa es nuestra prioridad. Pero también cuando en la iglesia se dice,
vamos a ayudar a los necesitados, vamos a ayudar a los pobres, vamos, entonces se dice como que no, este no es ministerio de la iglesia, esto es ministerio de los ministerios paraeclesiásticos. ¿Cuál fue la respuesta del grupo de apóstoles? Se reunieron los miembros y ¿cuál fue la respuesta? Las viudas están siendo desatendidas. Ellos que dijeron, vamos a llamar a Samaritan Purse para que las atiendan. O déjenlas para que ellos lo hagan. O por algo están siendo desatendidas. ¿Quién las mandó a quedarse solteronas? ¿O quién las mandó a que su esposo se muriera? No, ellas no, ellos dijeron, esta es nuestra responsabilidad y como responsabilidad nosotros vamos a asumir eso que Dios nos dio. La responsabilidad de la iglesia son las viudas, son los huérfanos, son los extranjeros, son los pobres, son los necesitados. Inicialmente los creyentes que están dentro de la comunidad, pero también como iglesia estamos llamados nosotros a hacer influencia donde estamos. Ahora, ¿esto es opcional? ¿Esto es solamente para algunos? No. Yo escuchaba a un Jimmy y decía, debe tener un corazón muy bonito, un carácter muy chévere para ir a la calle. Ahí estamos yendo y él es el que más está sirviendo ahí con su esposa. ¿Somos especiales? No, es querer servir al Señor y ahí estamos. No hay nada especial en nosotros, es simplemente creer al Señor y entregarnos a Él. Y ustedes han visto, bueno, dime la señora Matilde, ven a Matías sirviendo, a Valentía sirviendo, a Jerónimo por allá también metido con ellos, y Dios nos está protegiendo, Dios nos está cuidando. El mandato, esto debe ser, voy a terminar con esto. Si vamos al médico, y ahora que estamos hablando de salud, y el azúcar sirvió, por cierto. Si vamos al médico, y el médico solamente nos receta medicamentos, pero no ataca la raíz del problema, no está siendo un buen médico. Un buen médico debe diagnosticar e ir a la fuente del problema para eliminar en lo posible esa fuente del problema, ¿sí? Si una persona tiene un cáncer y simplemente le dan acetaminofeno, ibuprofeno, pues eso no le va a hacer nada. Si una persona tiene cáncer, deberían llevar a la cirugía y extirparle la masa, y si tiene que hacerle quimioterapia, radioterapia, pues hacerlo. Buscar, tratar de eliminar la fuente del problema. No solamente recetarle acetaminofeno. Ahora, el médico que solo ayuda con los síntomas no ataca la raíz. ¿Y cuál es la raíz de nosotros como iglesia? La raíz de nosotros como iglesia es predicar el evangelio para que todo aquel que no ha creído en él se rinda a Cristo y crea en él. Esa es la fuente del problema de la humanidad. Esa es la fuente por la cual hay maldad en el mundo, el pecado. Nosotros debemos predicar el evangelio y orar. Esa sería como extirpar el cáncer. Pero nosotros no solamente tenemos que hacer eso, también tenemos que ayudar con los síntomas. ¿Y por qué tenemos que hacerlo, hermanos? Porque es un mandato. El mandato de amar al prójimo. Jesús enfatizó el amor al prójimo como uno de los mandamientos más importantes. Y amar al prójimo, yo eso lo he dicho en otros momentos en la iglesia. ¿Cuántas veces ustedes han visto a Jesús? Uy, Pedrito, cómo lo quiero, I love you. ¿Cuántas veces han visto a Pablo abrazándolos y diciendo que los amaban? ¿Cuántas veces ustedes vieron a Jesús diciendo, te amo? ¿Lo han leído? ¿Y será que Jesús amó? ¿Cómo lo hizo él? Lo hizo. Le entregó, yo te amo y entrego mi vida por ti. Y nosotros tenemos que entender que amar al prójimo no es simplemente decirlo, sino es hacer cosas que realmente lo muestren. Y el prójimo es el próximo. Esto es un mandamiento, no para solamente el pastor, esto es un mandamiento para todos los que han creído en el Señor. ¿Por qué tenemos que servir a la comunidad? Porque fue una práctica de la iglesia primitiva. Nosotros lo encontramos en Hechos, lo que hemos leído nosotros hasta este momento, Hechos 2:44 y 45, Hechos 4:32 al 35. Muestra cómo los primeros creyentes compartían sus bienes y cuidaban de los necesitados dentro de su comunidad. También nosotros lo encontramos en el libro de Santiago, Santiago 1:27. Se habla de que la verdadera religión pura y sin mácula implica cuidar a las viudas y a los huérfanos que están en su aflicción. Jesús, insisto, él mismo mostró compasión por los necesitados y realizó actos de servicio y de sanidad. Hermanos, Jesús también alimentó. Sí, y aunque esos que alimentó con la multiplicación de los panes y los peces, después les dice, sí, les di de comer, pero ustedes solo me siguen porque les di de comer. Si es así, mejor no me sigan. Y se quedaron, pero no lo dejó de hacer.
Y después hay otra multiplicación de los panes y los peces. Pablo, en sus cartas, exhorta a los creyentes a apoyar a los necesitados y a practicar la generosidad. Gálatas 6:10, Primera de Timoteo 5, del 13 al 16. Quiero mostrarles 3 ejemplos muy hermosos en la historia moderna de personas que han considerado que como creyentes nosotros tenemos que impactar. Hay muchos ejemplos, pero quise tomar algunos que de pronto no son tan conocidos. Hay una persona que se llama William Carey. Ese sí es conocido. Considerado el padre de la misión moderna, Carey no solo predicaba el evangelio en la India, sino que él también fundó escuelas, hospitales, trabajó en la mejora de la educación y en la salud de su comunidad local. Hay una mujer, investíguenla también, se llama Dorothea Dix. Ella es del siglo XIX y fue una mujer reformadora social que abogó por los derechos de los enfermos mentales en los Estados Unidos. Y esta mujer estableció hospitales y mejoró las condiciones para el tratamiento de estas personas. En su momento, siendo un enfermo mental, era una maldición tremenda. Hay otro hombre que se llama Albert Schweitzer. Fue un médico y un teólogo misionero. Él fundó un hospital en África y combinó su servicio médico con un fuerte compromiso espiritual y social. Hermanos, el llamado del Señor es claro y es urgente. Este pasaje nos confronta con una verdad profunda, que aún dentro de la iglesia visible pueden existir corazones que necesitan ser alineados con Cristo. La murmuración, y no me enfoqué ahí mucho, Dios hablará a cada corazón de ustedes si han caído en ese pecado. ¿Qué es la murmuración? Ustedes lo han escuchado eso muchas veces en las predicaciones de otros lugares y quizás los han manipulado con eso. Espero que hayan tenido un concepto bíblico de eso hoy. El desorden y la pérdida del enfoque revelan que no basta con estar cerca de las cosas de Dios. Es necesario rendirse al gobierno de Dios. Por eso el llamado es a venir a Cristo con arrepentimiento, reconociendo nuestro pecado, reconociendo la dureza de nuestro corazón y nuestra tendencia a confiar más en sistemas humanos que en su palabra. Si estás aquí y no has creído verdaderamente en el Evangelio, este texto te llama a mirar a Cristo, quien sigue salvando, quien sigue llamándote mediante su palabra. Él es el único que puede perdonar tus pecados. Él es el único que puede restaurar tu vida. Él es el único que puede seguir añadiendo personas a la iglesia. Hoy es un día para creer y para dejar la religión, la hipocresía, para que de verdad podamos abrazar a Cristo mediante la fe. Y si eres un creyente, el llamado es a volver a las prioridades del Señor, someterse a su palabra, abandonar la murmuración, amar la iglesia, servir con un corazón lleno del Espíritu Santo. Cristo sigue edificando su iglesia hasta el día de hoy y Él nos llama a nosotros, a todos, a responder con fe, con obediencia y con una vida rendida para su gloria. Esa es la enseñanza del día de hoy. Vamos a ponernos de pie.